En el corazón de la Roma imperial, el poder no se medía solo en ejércitos y leyes, sino también en el deseo. Entre sus figuras más infames estaba Valeria Mesalina, la joven emperatriz cuyo nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. Los cronistas antiguos la acusaron de orgías públicas, liaisons secretas y apetitos que rivalizaban con un imperio. Ya fueran exageraciones de sus enemigos o verdades arraigadas, su historia revela algo más que excesos personales. Expone los frágiles cimientos de la clase gobernante romana. No es simplemente un relato de lujuria prohibida, sino de política, manipulación y supervivencia en un mundo donde la traición significaba la muerte. La corte imperial de Roma era un lugar de grandeza y terror. Detrás de las columnas de mármol y las estatuas doradas se libraba una guerra invisible, donde la reputación era tan poderosa como la espada. En este escenario traicionero entró Valeria Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio. Apenas en sus 20s, ejercía una inmensa influencia como emperatriz, pero también atraía acusaciones de corrupción, libertinaje y traición. Los historiadores antiguos, Tácito, Suetonio y Casio Dión, retrataron a Mesalina como la figura más oscura de Roma. Una mujer que supuestamente participaba en orgías públicas, competía en burdeles y conspiraba con amantes para derrocar a su esposo. Pero separar el hecho de la calumnia es difícil. Los historiadores romanos eran notorios por usar el rumor como arma contra las mujeres poderosas, especialmente aquellas que amenazaban el orden patriarcal. Aún así, la historia de Mesalina no es simplemente un cúmulo de chismes exagerados. Las consecuencias de su presunto comportamiento, ya fuera real o imaginado, fueron devastadoras. Su caída sacudió al imperio, su nombre se convirtió en sinónimo de depravación, y su destino permanece como una de las advertencias más escalofriantes de la antigüedad. Este documental revela cómo las supuestas obsesiones de Mesalina fueron registradas, exageradas y, en última instancia, utilizadas para destruirla. Es un estudio no solo de una mujer, sino de la mezcla tóxica de poder, paranoia y deseo prohibido en Roma. El poder en Roma rara vez era suave, y para Valeria Mesalina llegó con rapidez. Como la joven esposa de Claudio, un hombre que muchos consideraban débil, entró en un mundo donde los susurros podían coronar o destruir. ¿Cómo pudo una mujer así ascender tan alto, y por qué tantos la temían? El propio Claudio era una paradoja. Burlado por su cojera y tartamudez, fue subestimado por la élite romana. Sin embargo, cuando se convirtió en emperador en el año 41 a.C., controlaba un reino que se extendía desde las colinas azotadas por el viento de Britania hasta los desiertos de Egipto. Al casarse con él, Mesalina fue catapultada al centro de la vida imperial, un lugar de lujo, pero también de un peligro implacable. Cada gesto, cada alianza, se magnificaba bajo la mirada de senadores, generales y rivales que despreciaban a las mujeres con influencia. Los historiadores antiguos no la perdonaron. Tácito, en sus anales, pintó a Mesalina como una manipuladora despiadada que aseguraba nombramientos, promovía leales y eliminaba amenazas con fría precisión. Suetonio, aunque menos detallado, reforzó la idea de que su presencia en la corte desestabilizaba el orden político. Para los tradicionalistas romanos, ella no era simplemente una esposa, era una fuerza impredecible al lado del emperador. La investigación moderna modera estas acusaciones. El historiador Anthony Barrett señala que Mesalina pudo haber sido exagerada, como villana precisamente porque era poderosa en un sistema que desconfiaba de las mujeres que cruzaban al terreno político. En Roma, se esperaba que las mujeres permanecieran en un segundo plano, influyendo a través de lazos familiares en lugar de intervenir directamente. Mesalina, joven y visible, se convirtió en un símbolo fácil de la ansiedad sobre la autoridad femenina.
pero era realmente una intrigante o una víctima de la guerra narrativa. Consideremos el clima político. Claudio, aunque capaz, dependía en gran medida de consejeros libertos y de las mujeres de su casa. Su esposa, situada entre facciones cortesanas, inevitablemente despertaba sospechas. Los rivales que no podían desafiar al emperador directamente podían atacar a su compañera. Al manchar el nombre de Mesalina, proyectaban sombras sobre el juicio de Claudio también. Para quienes estaban en su órbita, las consecuencias podían ser graves. Los informes antiguos describen a senadores y nobles cuyas fortunas subían o caían, dependiendo del favor de Mesalina. Algunos perdieron títulos, otros, la libertad. En Roma, la reputación podía ser tan letal como la espada. Para los romanos comunes, sin embargo, ella era más distante. Un nombre susurrado en las tabernas, una figura de chisme cuyo ámbito privado se entretejía con las luchas políticas del imperio. Aún así, los fragmentos de verdad siguen siendo esquivos. Tácito admite su propia hostilidad hacia las mujeres imperiales, presentándolas como peligrosas tentadoras. La arqueología ofrece poco para confirmar o desmentir los relatos. Nos queda preguntarnos, ¿fue Mesalina culpable de ambición? ¿O solo culpable de ser visible en un mundo de hombres? Su ascenso la había hecho indispensable, pero también la había convertido en un pararrayos. A medida que el imperio volvía su mirada hacia ella, las acusaciones se oscurecían. Pronto, los rumores que comenzaron como susurros estallarían en escándalo, transformándola de emperatriz en advertencia. Los susurros ya habían oscurecido la reputación de Mesalina, pero ahora los rumores alcanzaron su forma más peligrosa. Los cargos ya no eran políticos, eran profundamente personales. ¿Era la emperatriz realmente culpable de una indulgencia sin freno o se había convertido en el símbolo perfecto de las ansiedades de Roma respecto al poder femenino? Las afirmaciones más sensacionales provinieron tanto de satíricos como de historiadores. Juvenal, en un pasaje mordaz, acusó a Mesalina de competir con prostitutas y buscar placer en los bajos fondos de Roma. Tácito, más moderado pero igualmente hostil, sugirió que ella orquestaba reuniones escandalosas que borraban la línea entre la dignidad imperial y el colapso moral. Estos relatos son vívidos, pero deben leerse con cautela. Roma tenía una larga tradición de exagerar las faltas de las mujeres poderosas, convirtiéndolas en caricaturas de corrupción. Detrás de la sátira, sin embargo, había una verdad sobre la percepción. En Roma, la idea de una emperatriz viviendo sin restricción era más peligrosa que el acto mismo. Tales historias erosionaban el respeto hacia Claudio. Si su casa no podía encarnar el orden, ¿cómo podía gobernar el imperio? El chisme se convirtió en un arma, golpeando a esposo y esposa simultáneamente. Lo que comenzó como susurros en las calles se transformó en cargos que llegaron al Senado. Para los romanos comunes, estos relatos alimentaban interminables conversaciones. Las tabernas bullían con bromas sobre excesos imperiales, mientras en los mercados circulaban caricaturas del supuesto comportamiento de Mesalina junto con chismes sobre gladiadores y generales. La emperatriz dejó de ser una mujer para convertirse en un mito. Su nombre, un atajo para la indulgencia y la desgracia. En una sociedad obsesionada con las apariencias, el rumor tenía un poder más duradero que el hecho. Los historiadores modernos advierten que estas acusaciones revelan más sobre Roma que sobre Mesalina misma. Exponen a una sociedad profundamente incómoda con las mujeres que cruzaban a la esfera pública. Al retratarla como corrupta, los autores reforzaban el frágil ideal de que el orden moral de Roma estaba bajo amenaza constante. De esta manera,
El escándalo no era solo entretenimiento, era teatro político. Las consecuencias no eran abstractas. Aquellos asociados con Mesalina, ya fueran verdaderos compañeros o cómplices imaginados, podían enfrentar el exilio, la pérdida de bienes o incluso la muerte. La reputación podía destruir a una familia tan rápidamente como la espada. Para quienes se encontraban en la órbita del nombre de la emperatriz, la supervivencia dependía del silencio o la distancia. Y aún así, lo más llamativo es lo efectivo que resultaron los rumores. Importaba menos si Mesalina realmente organizaba tales reuniones que la manera en que las historias se propagaban. Se convirtieron en fuego incontrolable, saltando de los corredores del palacio al Senado, de la sátira a la historia, hasta ser aceptadas como verdad por generaciones posteriores. Y aún así, el chisme por sí solo no podía derribar a una emperatriz. Las palabras eran poderosas, pero Roma requería acción. Detrás de los susurros comenzaron a formarse conspiraciones, lideradas por quienes estaban más cerca de Claudio mismo. No serían los rumores los que acabarían con el reinado de Mesalina, sino la traición desde su propio círculo. Los rumores habían debilitado a Mesalina, pero su caída no llegó a través de susurros, llegó a través de la acción. En el centro estuvo una decisión que dejó atónita a Roma: su supuesto matrimonio con Cayo Silio, un hombre celebrado como el noble más apuesto de su tiempo. ¿Fue un intento de golpe de Estado? ¿O un acto de desesperación imprudente? Tácito afirma que, mientras Claudio estaba ausente, Mesalina y Silio participaron en lo que describe como una ceremonia pública. Para la mentalidad romana, una unión así era impensable. Una emperatriz no podía tomar otro esposo mientras el emperador aún vivía. Incluso si el matrimonio fue simbólico, la implicación era clara. Claudio estaba siendo reemplazado. Para mí no le sienta, sus enemigos, esto no era escándalo, era traición. La Guardia Pretoriana, guardianes de la seguridad del emperador, actuó con rapidez. Una vez persuadidos de que su esposa conspiraba contra él, Claudio pasó de esposo desprevenido a gobernante amenazado. Sus consejeros le advirtieron que la demora podía costarle el trono. Ya fuera que Mesalina realmente buscara poder o fuera incriminada, su posición colapsó en un instante. La maquinaria de supervivencia de Roma dejaba poco espacio para la misericordia. La purga que siguió fue rápida y brutal. Silio y sus aliados fueron ejecutados sin vacilación, sus ambiciones, reales o imaginadas, borradas de la noche a la mañana. Las propiedades fueron confiscadas, las reputaciones destruidas. La propia Mesalina huyó a los jardines de Lúculo. Antaño un retiro de lujo, ahora una prisión de miedo. Suplicó una audiencia con su esposo, con la esperanza de que el padre de sus hijos pudiera perdonarla. Pero Claudio, guiado por sus consejeros, nunca miró atrás. Los momentos finales fueron lúgubres. Mesalina fue condenada, apartada del palacio que una vez comandó. Sus súplicas de misericordia quedaron sin respuesta. En silencio, su historia como emperatriz de Roma terminó. Para aquellos que habían prosperado bajo su patrocinio, el mensaje era inequívoco. El poder era frágil, la lealtad no podía proteger, y la proximidad al trono era tan peligrosa como gratificante. Las familias vinculadas a su nombre sufrieron desgracia. Sirvientes y partidarios desaparecieron en la oscuridad. Sin embargo, incluso aquí, la verdad sigue siendo incierta. ¿Realmente Mesalina conspiraba una revolución con Silio? ¿O fue el matrimonio exagerado por rivales que deseaban limpiar la corte de su influencia? Los historiadores todavía debaten, sopesando la propaganda frente a la posibilidad. Lo que está claro es que sus enemigos tuvieron éxito. Convirtieron la percepción en veredicto y el veredicto en muerte. Su caída se convirtió en una advertencia grabada en la memoria de Roma.
Nadie, ni siquiera una emperatriz, podía cruzar los límites imperiales sin pagar el precio más alto. Pero la historia de Mesalina no terminó en los jardines de Lúculo. La muerte no le dio descanso. En cambio, su imagen fue reconfigurada por satíricos, historiadores y generaciones que la recordarían no como era, sino como Roma necesitaba que fuera. La muerte de Mesalina no silenció su historia, la amplificó. En los años que siguieron, su nombre se convirtió en símbolo, no de poder, sino de corrupción y caída. ¿Qué significa cuando el legado de una persona se define más por el rumor que por la realidad? Los satíricos romanos no perdieron tiempo. Presentaron a Mesalina como el arquetipo del exceso, la mujer que encarnaba cada miedo sobre la decadencia moral. Fue erigida como la advertencia definitiva, prueba de que la indulgencia y la ambición siempre destruirían a quienes osaran desafiar los ideales de Roma. Más tarde, los escritores cristianos tomaron la misma narrativa, reformando su memoria en una advertencia sobre la decadencia pagana. Durante siglos fue recordada menos como esposa y madre, y más como un peligroso emblema del vicio. Su historia viajó mucho más allá de los libros de historia. Dramaturgos renacentistas, óperas barrocas y novelas modernas reciclaron su imagen, convirtiendo a Mesalina en una figura dramática para el escenario. Audiencias en toda Europa quedaron cautivadas por ella como femme fatale, un rol que tanto entretenía como reforzaba las ansiedades culturales sobre las mujeres y el poder. Para el siglo XIX ya no era simplemente una emperatriz romana, era un personaje que perseguía la imaginación occidental. Sin embargo, los historiadores modernos ofrecen una perspectiva más cautelosa. Nos recuerdan que casi todos los relatos sobre Mesalina provienen de fuentes hostiles, hombres con poco interés en preservar su humanidad. El patrón es familiar. Otras mujeres imperiales, Livia, Julia, Agripina, también fueron pintadas como inmorales, sus reputaciones deliberadamente manchadas para limitar su influencia política. Contra este telón de fondo, el legado de Mesalina parece menos un retrato de hechos y más una campaña de difamación elevada a memoria cultural. ¿Qué significa esto para cómo la recordamos? Quizás el escándalo diga menos sobre Mesalina y más sobre Roma. Muestra cómo el rumor podía usarse como arma, cómo el poder de la narrativa podía borrar matices y reemplazarlos con arquetipos. Para la élite de Roma, su caída fue útil. Reforzaba la autoridad patriarcal, advertía a otras mujeres que permanecieran en silencio y demostraba que el hogar del emperador no estaba más allá del escrutinio. El costo humano, sin embargo, fue real. Las familias vinculadas a ella sufrieron desgracia, sus hijos cargaron con un legado manchado, y aquellos acusados de ser sus aliados a menudo pagaron con sus vidas. Lo que comenzó como rumor, remodeló futuros y destruyó hogares enteros. Su nombre se convirtió en sinónimo de peligro, una identidad de la que nunca pudo escapar. Y aún así, su historia perdura. Más de 19 siglos después, Mesalina permanece congelada como la emperatriz del escándalo de Roma. Culpable o inocente, existe en nuestra memoria como advertencia, leyenda y espejo que refleja los peligros del poder descontrolado. Pero la pregunta persiste. Si la historia puede ser reescrita tan fácilmente por el rumor, ¿cuántas otras historias se han perdido o distorsionado más allá del reconocimiento? La vida de Mesalina ilustra el peligro de vivir en la encrucijada entre el poder, el rumor y la supervivencia. Ya fuera culpable de excesos o incriminada por rivales, su historia revela más sobre la obsesión de Roma con controlar a las mujeres que sobre su vida privada. Las acusaciones de orgías públicas, conspiraciones y traición nos dicen menos sobre la verdad que sobre cómo funcionaban el miedo y la propaganda en el sistema imperial.
Su destino no se selló en el dormitorio, sino en la arena política. Una vez marcada como un peligro para Roma, su caída se volvió inevitable. Lo que sobrevive es una advertencia, que el chisme, cuando es manejado por quienes tienen poder, puede destruir reputaciones, vidas e incluso imperios. Para los espectadores modernos, el legado de Mesalina sirve como recordatorio de cuestionar las narrativas históricas, especialmente cuando apuntan a los marginados. Su nombre perdura como símbolo de escándalo, pero detrás de la caricatura yace una vida humana consumida por la maquinaria del imperio. La historia suele ser escrita por los sobrevivientes, no por las víctimas. Al recordar a Mesalina, vislumbramos el lado oscuro de la gloria de Roma y el precio de estar demasiado cerca del poder. Si tú o alguien que conoces ha experimentado abuso, existen recursos confidenciales para sobrevivientes disponibles en todo el mundo.